Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Jonathan y hoy quiero desglosar 10 conceptos financieros que te cambiarán la vida. Y no estoy exagerando. Son conceptos básicos que deberíamos de haber aprendido de la misma forma que nos enseñaron las partes de un volcán o los ríos de Asia, ya que son claves para que empieces a dominar tu economía personal. No necesitas ser un experto para entenderlos, pero sí debes saber cómo afectan en tu día a día. ¿Te ha pasado que el dinero sientes que se te escapa de las manos? ¿O que no puedes comprar las mismas cosas que comprabas hace tan solo unos años? ¿O te has preguntado por qué tu hipoteca parece subir de repente? Hoy te vamos a explicar eso y mucho más. Quédate conmigo hasta el final porque, aparte de aprender estos conceptos, te daré algunos ejemplos prácticos para que veas cómo puedes mejorar tu relación con el dinero. Así que empezamos. ¿Qué demonios es el Euribor? Básicamente, es el interés que los principales bancos europeos se cobran entre sí cuando se prestan dinero. Suena como una charla aburrida bancaria, pero espera, que esto impacta directamente en ti y en millones de personas como tú. Es como si esos grandes bancos estuvieran jugando al Monopoly. ¿Y a quién crees que le pasan la factura final? Pues sí, a ti. El Euribor es clave porque se usa para el cálculo de intereses de hipotecas y préstamos en prácticamente toda Europa. Así que cuando sube, pues puedes adivinar qué ocurre con tu cuota de hipoteca. Pues exacto, que también sube. Por eso cada vez que escuches en las noticias que el Euribor sube o baja, estate atento porque tendrá un efecto directo en tu situación económica y más en el dinero que sale de tu bolsillo. Por ejemplo, si tienes una hipoteca tipo variable y el Euribor sube, también subirán tus pagos mensuales. Pongamos que tienes una hipoteca de 100.000 euros y tienes una cuota mensual de 500. Si el Euribor sube un 0,5%, tu cuota mensual podría aumentar hasta 520 euros al mes. Y sí, aunque esos 20 euros al mes podrían parecer pequeños, si haces un cálculo anual, estamos hablando de unos 240 euros al año que están saliendo de tu bolsillo. Pero no solo afecta a la hipoteca. El Euribor también tiene efecto en los bonos, en el precio de los productos financieros o en acciones o cualquier otra cosa que involucre el préstamo de dinero. Es como un barómetro del dinero. Si los bancos confían en la economía y en el préstamo de dinero, el Euribor tiende a bajar. Si se pierde esta confianza, se va a disparar. Así que la próxima vez que escuches hablar del Euribor, ya sabes de qué va. Es el interés que mueve los engranajes de los bancos, pero también mueve los números de tu cuenta bancaria. Mantén un ojo en él si tienes especialmente una hipoteca, porque aunque no lo veas directamente, está ahí, afectando a tu vida financiera. TIN o tipo de interés nominal. Este es el porcentaje de interés que te cobra el banco por prestarte dinero. Es el tipo de interés que ves al principio cuando contratas una hipoteca o un préstamo personal. Por ejemplo, un préstamo con un TIN del 3% significa que cada año pagas ese 3% de interés sobre el total del préstamo. Sin embargo, no te dejes engañar por un TIN bajo, porque no refleja todos los costes del préstamo. Por eso necesitamos hablar del siguiente concepto clave. La tasa de interés nominal es el porcentaje que te cobra el banco por prestarte dinero. Suena simple, ¿verdad? Pero aquí viene el truco. El TIN es solo una parte de la historia. Ojo con esto, imagínalo así, si un banco te dice que el TIN es del 3%, aquí es donde muchos se pierden, porque el TIN no te cuenta toda la verdad. El TIN no incluye comisiones, seguros, ni otros costes adicionales. Así que si te quedas solo con el TIN, podrías llegar a pensar que estás obteniendo una super oferta, cuando en realidad hay más gastos por detrás. Aquí entra en juego el TAE, que es el verdadero indicador de cuánto te va a costar tu préstamo. El TIN es como el precio base de un coche, pero el TAE incluye todos esos extras que hacen que el coche realmente funcione. ¿A quién no le gusta tener un coche con todo el paquete completo? Pues lo mismo con los préstamos. El TAE incluye comisiones, gastos de gestión y otros costes. Así que siempre fíjate en el TAE para saber lo que realmente vas a pagar. Por lo que la próxima vez que veas un anuncio de una hipoteca o de un préstamo, recuerda que el TIN es siempre la mitad de la historia. Fíjate bien en el TAE y todos esos extras ocultos para no llevarte sorpresas. La TAE,
o tasa anual equivalente. Vale, antes que nada, ¿qué es la TAE? Básicamente es el porcentaje que te dice cuánto te cuesta de verdad pedir dinero prestado o financiar algo. Pero ojo, no es lo mismo el TIN que hemos visto antes y que ves en la publicidad de los préstamos, ya que la TAE incluye todo lo que vas a pagar: intereses, comisiones y otros gastos. Imagina que estás pagando por un café. No solo pagas por el café en sí, ¿verdad? Hay también la leche, el azúcar y quizás hasta la propina. Pues la TAE hace lo mismo con los préstamos y las tarjetas de crédito. Te muestra el coste real del paquete completo. Vamos a poner un ejemplo para que veas cómo funciona de manera sencilla. Supón que necesitas un préstamo de 1.000 euros. El banco te ofrece un préstamo al 5%, pero la TAE es del 7%. ¿Por qué? O incluye otros gastos como comisiones de apertura y mantenimiento. Aunque el tipo de interés parece más bajo, el préstamo con una TAE más alta es al final más caro. La TAE es como una etiqueta que te dice: oye, que aquí está el precio final real, no te engañes. Así que cuidado con solo fijarte el tipo de interés. Simplemente como truco, recuerda fijarte a la hora de comparar préstamos no solo en el tipo de interés, compara siempre la TAE. Si dos préstamos tienen el mismo tipo de interés, el préstamo que tenga una TAE más baja será el más adecuado para tu bolsillo. Amortización. Cuando hablamos de préstamos o hipotecas, no podemos olvidar la amortización. Este es el proceso mediante el cual vas pagando el capital prestado y los intereses en los plazos regulares. Si tienes una hipoteca de 100.000 euros a 20 años, cada mes una parte de tu cuota va destinada a pagar intereses y otra parte al capital. En los primeros años pagarás más intereses que capital, pero a medida que pasa el tiempo, esa proporción cambia y terminas pagando más capital que intereses. Antes de que te dé pereza, te prometo que este término es mucho más sencillo de lo que parece. Y entenderlo puede suponer una gran diferencia en tu vida financiera. Vamos a empezar con algo simple. Imagina que te compras un coche, pero no lo pagas de golpe, sino a plazos. Cada mes vas dando una parte del dinero, ¿verdad? Pues lo que estás haciendo sin saberlo es amortizar. Así de fácil. La amortización es básicamente ir devolviendo un dinero prestado o deuda en partes durante un periodo de tiempo determinado. Pero no solo aplica a los coches, sino a hipotecas, créditos personales y hasta empresas. Imagina que tienes una empresa y compras una máquina carísima para tu negocio. No vas a gastar todo ese dinero de golpe el primer año. En lugar de eso lo vas a ir distribuyendo a lo largo de los años. Así, en vez de pensar: uff, qué pereza, uff, qué golpe a mis finanzas, lo vas a ir dosificando. Eso es amortización también. Ahora, ¿cuántos tipos de amortización existen? Vamos a los dos más conocidos. 1. Amortización de deuda. Esta es la que más conocemos, como el coche o la hipoteca que pagas mes a mes. Te prestan un dinero y tú lo devuelves poco a poco, junto con los intereses, claro. Y a medida que lo vas devolviendo, la deuda va bajando. Fácil. 2. Amortización de activos. Esto es más empresarial, como cuando compras una máquina, un ordenador o incluso un edificio. La empresa lo cuenta como gasto, pero no de golpe, sino a lo largo del tiempo. Así, poco a poco, la empresa va desgastando ese bien y reflejando ese gasto en sus cuentas. Vale, hasta aquí todo bien, pero ¿para qué sirve entender esto en tu día a día? Por ejemplo, si estás pensando en pedir un préstamo o comprarte una casa, saber cómo funciona la amortización te ayuda a entender cuántos intereses vas a pagar, cuántos años estarás pagando y sobre todo si te conviene hacerlo de una manera o de otra. ¿Ves cómo va tomando sentido? Otro truquito: si alguna vez te dicen que puedes hacer una amortización anticipada a tu préstamo, estás de suerte. Eso significa que puedes devolver más dinero antes de tiempo y así pagar menos intereses. Así que si te llega un dinero extra, considera esta opción para ahorrarte un buen dinero en el futuro. En resumen, la amortización está en todas partes, desde el coche que compraste hasta las grandes inversiones que realizan las empresas. Y ahora que sabes lo que es y cómo funciona, aprovéchalo para tus finanzas personales. IPC, o índice de precios al consumo. Imagina esto: te acercas a comprar un café que sueles tomar todas las mañanas. Hace un año costaba 2 euros. Hoy vas al mismo lugar y te das cuenta de que ese café cuesta 2,20. ¿Qué ha pasado? ¿Te lo sirven en una taza de oro? Pues no, es el IPC en acción. El IPC es básicamente un medidor de lo que suben o bajan los precios de los productos y servicios que solemos consumir. Es como un gran termómetro que mide la temperatura de los precios. Pero espera, ¿cómo lo calculan? No es que vaya alguien tienda por tienda preguntando el precio de todo. Lo que se hace es que se elige
una cesta de la compra con un montón de productos y servicios que la gente utiliza de forma habitual. Esa cesta no es literal, es una representación de lo que solemos comprar. Luego se revisa cada cierto tiempo cuánto ha subido o bajado el coste de esos productos. ¿Por qué debería importarme? Muy simple. Cuando el IPC sube, significa que el dinero que tienes en tu bolsillo vale un poquito menos. Si los precios suben, tu sueldo ya no te alcanza para comprar lo mismo que antes. Por eso, cuando escuchamos que el IPC está alto, significa que la vida se ha vuelto más cara. Y esto, créeme, nos afecta a todos. Y ahora te estarás preguntando, ¿y qué pasa si el IPC baja? En ese caso, significa que los precios están disminuyendo. Genial, ¿no? Bueno, no siempre, porque si los precios bajan demasiado, puede ser señal de que la economía no está yendo todo lo bien que debería. Un ejemplo fácil: si los precios de todo empiezan a bajar, las empresas ganan menos dinero. Si ganan menos, podrían contratar a menos gente o incluso despedir a empleados. Así que, como todo en la vida, se necesita un equilibrio. Si alguna vez has sentido que el costo de la vida sube, por ejemplo, cuando la leche sube de 1,20 a 1,50, esto es el IPC reflejando ese aumento. Así que cuando escuches que el IPC ha subido en 2%, puedes entender que los precios de forma general han subido ese mismo porcentaje. Entonces, ¿quién se encarga de vigilar el IPC? En la mayoría de los países son los gobiernos y las oficinas estadísticas los que se encargan de medirlo y publicarlo cada cierto tiempo. Y dependiendo de cómo vaya ese número, los gobiernos y los bancos centrales tomarán medidas al respecto para regular la economía. Si el IPC sube mucho, por ejemplo, podrían subir los tipos de interés para que la gente gaste menos y los precios se estabilicen. En resumen, el IPC es como ese barómetro que nos dice si todo está más caro o más barato. Afecta a tu día a día más de lo que te imaginas. Si sube mucho, lo notarás en la compra del supermercado o cuando llenes el depósito del coche. Si baja, puede parecer algo positivo, pero hay que tener cuidado de que no sea demasiado. Ahorro e inversión. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra ahorro? Probablemente pensarás en guardar un poquito de dinero, ¿no? Pero ¿qué pasa si te digo que ahorrar no es suficiente para alcanzar tus metas financieras? Y aquí es donde entra en juego la palabra mágica inversión. Ahora bien, ¿qué es ahorro y qué es inversión? El ahorro es ese dinero que apartas de tus ingresos y que guardas, como una especie de colchón de seguridad. No lo usas hoy, pero lo tienes listo para, si un día lo necesitas, poder utilizarlo. Puede ser para emergencias, para comprar algo que llevas tiempo esperándolo o para tener una tranquilidad extra. El ahorro, en esencia, es guardarse dinero para después. Pero aquí viene lo interesante. Si te quedas solo con ahorrar, corres el riesgo de que ese dinero se quede quieto. Imagínate dejarlo bajo el colchón o en una cuenta de ahorro. Su valor no cambia mucho y con el tiempo puede perder poder adquisitivo debido a la inflación. Y es aquí donde entra la inversión. La inversión es como darle un trabajo extra a tu ahorro o tu dinero. En lugar de dejarlo quieto, lo pones a trabajar para ti. Cuando inviertes, estás apostando a que ese dinero crezca. Claro, hay riesgos, pero también hay muchas oportunidades. Las inversiones pueden ser en bolsa, en inmuebles, ocio propio o incluso en productos financieros más seguros como bonos. La clave aquí es esta: ahorro e inversión no son enemigos, de hecho son aliados. El ahorro te da estabilidad y seguridad a corto plazo, mientras que la inversión te da crecimiento y posibilidades a largo plazo. Ahorro es el qué y la inversión es el cómo. Piénsalo de esta manera. El ahorro es como plantar una semilla, pero si quieres que crezca el árbol, necesitas regarla, cuidarla y, por supuesto, darle tiempo. Esa es la inversión. No vas a ver los frutos de un día para otro, pero con paciencia y dedicación, y sobre todo una buena estrategia, tus finanzas pueden florecer. Y aquí va otro dato interesante. No necesitas ser millonario para invertir. Hoy en día hay muchas opciones para comenzar con poco, desde aplicaciones que te ayudan con esos primeros pasos hasta fondos de inversión para pequeñas cantidades o aportaciones mensuales. Y recuerda que este no es un consejo de inversión. Siempre recuerda asesorarte con profesionales y formarte para tomar tus propias decisiones. Entonces, si estás ahorrando un poco cada mes, genial, pero no dejes que tu dinero se duerma. Mira más allá del ahorro y empieza a promover esas inversiones. No es cuestión de ser el genio de las finanzas, sino de tener claro que tu dinero puede hacer más por ti. Y lo mejor, no tienes que hacerlo solo. Hay muchos recursos y asesores que pueden ayudarte a tomar decisiones inteligentes. Recuerda, ahorrar te protege,
pero invertir te impulsa. Así que la próxima vez que te sientes a revisar tus finanzas, pregúntate, ¿estoy ahorrando para sobrevivir o estoy invirtiendo para prosperar? Dividendo. ¿Qué es un dividendo? Bueno, imagínate que tienes acciones de una empresa, o mejor dicho, que eres dueño de una pequeña parte de ella. Cuando esa empresa obtiene ganancias, tiene dos opciones. Puede reinvertir ese dinero en su propio negocio o puede compartirlo contigo. Y es aquí donde entra el dividendo. El dividendo es básicamente el pago que la empresa te hace por ser accionista. Así que cada vez que esa empresa genera beneficios, te dice, oye, gracias por confiar en nosotros, aquí tienes tu parte de las ganancias. Y lo mejor de todo es que no necesitas hacer nada. Solo por haber invertido recibes ese dinero extra. Hay diferentes tipos de dividendos, pero los más comunes son los dividendos en efectivo y los dividendos en acciones. El dividendo en efectivo es bastante directo. Te ingresan el dinero en tu cuenta y así, sin más. Pero luego está el dividendo en acciones, que en vez de pagarte con dinero, te dan más acciones de la empresa. Y eso es como tener más terreno en la parcela sin haberlo comprado. Ahora, ¿cuándo puedes esperar recibir esos dividendos o estos pagos? Las empresas suelen pagar dividendos de forma trimestral, semestral o anual. Pero atención, no todas las empresas pagan dividendos. Depende mucho de la estrategia de la compañía. Por ejemplo, las empresas en crecimiento, esas que están en plena expansión, suelen preferir reinvertir esos beneficios en sí mismas. Pero las empresas más maduras, que ya tienen un flujo de caja estable, son las que suelen repartir dividendos. Los dividendos son una forma de hacer que tu dinero trabaje por ti. Si encuentras una buena empresa que paga de dividendos de manera sostenible, constante, puede ser una excelente forma de generar ingresos extra y pasivos. Apalancamiento. Si alguna vez has oído que alguien se apalanca para conseguir algo grande, estás más cerca de entenderlo de lo que crees. Así que vamos a desglosarlo de forma sencilla. Imagínate que tienes una idea de negocio increíble, pero te falta algo esencial: dinero. No tienes lo suficiente que hace poner en marcha esa idea o proyecto que puede cambiar tu vida. Entonces decides pedir prestado ese dinero a alguien más, quizá un banco o un inversionista. Esto es apalancarse. Usas dinero que no es tuyo para hacer crecer algo que sí es tuyo. El concepto clave aquí es que puedes hacer con el apalancamiento, no necesitas tener todo el dinero de tu bolsillo para aprovechar una oportunidad. Piensa en ello como una palanca en física. Con una palanca puedes levantar algo mucho más pesado de lo que podrías levantar con tus propias manos. En el mundo financiero, el apalancamiento funciona igual. Te permite multiplicar los resultados de tu inversión inicial. Ahora viene la parte emocionante. Si todo sale bien y tu negocio despega, puedes devolver el dinero prestado y quedarte con las ganancias extra. Básicamente hiciste más con menos. Suena genial, ¿verdad? Digamos que inviertes 1.000 euros propios y 1.000 euros prestados. Si la inversión sube un 10%, ganas 200 euros, pero si baja un 10%, pierdes 200 euros, incluyendo tu propio dinero y el prestado. El apalancamiento amplifica tanto los beneficios como las pérdidas, pero como todo en la vida no es tan simple. El apalancamiento es una espada de doble filo, porque ¿qué pasa si las cosas no van tan bien como esperabas? Digamos que la inversión no funciona o los ingresos no son tal y como te esperabas. En este caso, tienes que devolver el dinero prestado igualmente, con intereses, aunque hayas perdido dinero por el camino. Es aquí donde mucha gente comete los errores. Ven el apalancamiento como una forma de hacerse rico rápidamente, sin considerar los riesgos, pero como en cualquier estrategia financiera, se necesita una planificación cuidadosa. El truco está en saber medir el riesgo. No se trata solo de pedir prestado porque sí. Debes tener claro que con el apalancamiento puedes acelerar tu crecimiento, pero también puedes acelerar tus pérdidas si no tienes cuidado. El interés compuesto. ¿Sabes qué es lo más poderoso que puedes tener en tus finanzas? No es la cantidad de dinero que tienes en el banco. Es algo mucho más interesante y potente. Imagínate esto: tienes una pequeña semilla, la plantas, la riegas y con el paso del tiempo se convierte en un árbol. Ahora ese árbol no solo crece, sino que empieza a dar frutos. Y esos frutos, con el tiempo, también empiezan a crecer y a dar más frutos. Suena bien, ¿no? Bueno, eso es el interés compuesto, pero aplicado a las finanzas. El interés compuesto es básicamente ganar dinero con el dinero que ya has ganado. Te explico mejor. Supongamos que inviertes 1.000 euros y al final del año has ganado un 10% de interés. Eso significa que ahora tienes 1.100 euros. Hasta ahí todo claro, ¿no? Pero aquí viene lo interesante. Al año siguiente no solo vas a ganar intereses por los 1.000 euros iniciales, sino también por esos 100 euros extra que ganaste en el primer año. Entonces el 10% ahora ya no son sobre 1.000, sino sobre los 1.100. Por tanto, después del segundo año,
tendrás 1.210 euros. Y así sigue. El dinero crece y crece, sin que tengas que hacer nada extra. Pero ¿por qué es tan poderoso este concepto? Porque con el tiempo, la diferencia entre el interés simple y el compuesto se ve gigante. Piensa en esto. Si tú dejas un dinero en una cuenta que te dé un interés compuesto durante 20 o 30 años, ni siquiera necesitas invertir mucho más. El mismo efecto del interés compuesto, lo hará todo por ti. Mucha gente subestima la fuerza que tiene este concepto, pero incluso Albert Einstein dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. Y claro, si lo dice Einstein, por algo será. Y te estarás preguntando, ¿cómo me puedo aprovechar de esto? Bueno, no necesitas ser millonario para empezar. Cualquier cantidad que pongas a trabajar en una inversión que te dé interés compuesto empezará a crecer con el tiempo. Lo importante es que empieces, cuanto antes. El tiempo es tu mejor aliado en este juego, así que si tienes unos ahorros por ahí, plantéatelos como si fueran esas semillas que hablábamos del árbol. Cuanto más tiempo los dejes crecer, más frutos te van a dar. No olvides que el interés compuesto no solo funciona con el dinero, también puedes aplicarlo a otras áreas de tu vida. Cada pequeño esfuerzo que hagas hoy, ya sea aprendiendo algo nuevo o mejorando en algo, se irá acumulando con el tiempo y el efecto final será muchísimo mayor del que imaginabas. Inflación. Imagina que tienes 10 euros en el bolsillo. Hoy vas a la tienda y te compras una pizza, una bebida y te sobra hasta para el postre. Pero, ¿qué pasaría si el próximo año vuelves con esos mismos 10 euros? Y, sorpresa, solo te alcanza para la pizza. Esto, amigo mío, es la inflación. ¿Te suena? Seguramente lo habrás oído, pero ¿qué significa realmente? Vamos a verlo de manera sencilla. La inflación es ese fenómeno que hace que, con el tiempo, los precios de los productos y servicios suban. Lo que antes costaba 1 euro, ahora cuesta 1,10, luego 1,20 y así sigue. Pero, ¿por qué pasa esto? Vamos a desglosarlo. Primero, la inflación puede ocurrir porque hay más dinero en circulación. Si de repente todos tenemos más dinero en el bolsillo, ¿qué pasa? Pues que todos queremos comprar más cosas y cuando la demanda sube y la oferta no crece al mismo ritmo, el precio sube. Es como si todos quisieran la última consola de videojuegos el mismo día de su lanzamiento. ¡Pum! Los precios se disparan. Pero en vez de consolas, son todas las cosas que compramos a diario. Segundo, la inflación también puede ocurrir si el costo de producir las cosas sube. Imagínate que el precio de las materias primas o la energía que se necesita para la producción ha aumentado de precio. Al final ese incremento lo pagamos los consumidores, porque las empresas suben los precios para compensar sus costos. Pero espera, no toda la inflación es mala. De hecho, un poquito de inflación es normal y hasta saludable para la economía. Los economistas suelen decir que un nivel moderado de inflación es una señal de que la economía está activa, la gente está comprando y las empresas están invirtiendo. El problema viene cuando la inflación se dispara demasiado rápido. Ahí sí tenemos un lío. Si los precios suben muy rápido pero tu sueldo no, pierdes poder adquisitivo. Es decir, puedes comprar menos cosas con el mismo dinero y esto no mola. Entonces, ¿qué pueden hacer los bancos centrales para controlar esta inflación? Tienen varias herramientas, pero una de las más comunes es subir los precios de interés. ¿Qué significa esto? Pues que cuando los tipos suben, pedir un préstamo se vuelve más caro. Si es más caro pedir prestado, la gente y las empresas gastan menos. Y esto ayuda a enfriar la economía, frenando la subida de precios. Por otro lado, si la inflación es demasiado baja, también es un problema. Si la gente espera que los precios caigan, pueden retrasar sus compras, lo que podría frenar en seco la economía. Así que, en resumen, la inflación es como una balanza, en la que necesitas el equilibrio perfecto. Ni demasiado, ni muy poco. Y ahora que entiendes un poco más este concepto, ¿en qué lo has notado en tu día a día? La subida del café, el billete del tren... Seguro que lo has notado en todas partes. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y darle al botón de like, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao.